Buenas noches, mi nombre es Ciani Ramírez Solano, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia en Pérez Celedón. Estoy como parte de la materia de Biología Forense. Voy a realizar una exposición virtual acerca de fibras y elementos pilosos. Los elementos pilosos. Define qué es la tricología. Se refiere al estudio de los pelos. En todo caso, pelos en general, pero pelo se refiere a animales. En todo caso, elementos pilosos se refiere a las personas. Como estábamos hablando en la diapositiva anterior, pelo solamente es de animales y elementos pilosos cuando hablamos de seres humanos. En la materia de forense se utiliza la tricología para identificar si esos elementos pilosos son parte del victimario, de la víctima, o incluso para realizar análisis para descartar que sean solamente pelos de animales. Y eso lo vamos a ver más adelante. Se divide en 4 partes: bulbo piloso, raíz, tallo y punta. Y está compuesto de 3 capas. La cutícula o escamas es la capa superior que se encarga de la protección del resto de las demás capas. La corteza o el córtex es la capa que se encarga del crecimiento y del color del cabello. Y la médula es la capa que contiene la mayor cantidad de aire. La importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses. Los tipos y la condición, el número de cabellos tienen valor como prueba en una investigación criminal. Incluso pueden pasar de un indicio recolectado en una escena del crimen a una evidencia sólida en un posible juicio. Y el equipo básico y materiales con los que se deben contar para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos en una escena del crimen. En equipo básico, como un foco, un foco sí, preferiblemente de luz blanca, y se deben utilizar pinzas de goma y sobres de papel, no tubos de ensayo ni bolsas de papel. Y se debe utilizar siempre un traje de bioseguridad que incluye gafas de plástico, un gorro desechable, doble par de guantes para quitarse el par de guantes cada vez que se recolecta un indicio. Zapatos debidamente preparados y confeccionados, una mascarilla y un cubrebocas. Las muestras de patrón son fibras encontradas en una escena de crimen que posteriormente van a ser comparadas con prendas de vestir o en todo caso vehículos encontrados en el lugar de los hechos. Y se corta para el debido levantamiento, la recolección del indicio. Se corta con una tijera o bisturí el trozo del inicio para que contenga similares características macroscopias con la muestra recolectada para hacer los debidos análisis. Y las muestras cuestionadas o dubitadas en relación a la tricología, dubitada viene de duda, no se sabe el origen. En la tricología significa que los elementos pilosos recolectados de una escena de crimen necesitan que se les realicen análisis para descartar, como anteriormente mencionábamos, que eran, para descartar si son pelos de animales o son cabellos, incluso para acusar a una persona, al victimario. El resultado de análisis de tricología se utiliza el descarte, donde se tiene la muestra representativa para realizar una comparación para descartar si son pelos de animales, de lanas, de alpacas, en ovejas, en todo caso. Y se debe tener claro que tiene un patrón tricológico, todos tienen uno. No conclusivo. No conclusivo significa que las características macro y microscópicas encontradas en el EP, en los elementos pilosos cuestionados, sí sí comparten relación con la muestra representativa, pero solamente algunas características.
Por otro lado, la inclusión o indiferenciados sucede cuando todas esas características se comparten tanto en el elemento piloso cuestionado como en la muestra de referencia, ya sea el imputado o de la víctima. El análisis de ADN en tricología. Se utiliza para la técnica de ADN nuclear, se requiere que los EP cuestionados, los elementos pilosos, contengan células epiteliales. Una raíz anágena es utilizada para realizar técnicas de ADN nuclear. Por otro lado, el ADN mitocondrial se requiere que el elemento piloso tenga 2 centímetros como mínimo de longitud y se utiliza en la fase telógena, es la que se utiliza para realizar el ADN mitocondrial. Recomendaciones para evitar contaminación. Siempre es necesario contar con el equipo y vestimenta adecuados. Para la manipulación de las evidencias, siempre utilizar el traje de bioseguridad en la escena del crimen para siempre realizar el correcto levantamiento y embalaje de los posibles indicios. Utilizar las herramientas previamente desinfectadas, siempre. Y tener previos conocimientos de los elementos que se pueden encontrar en la escena del crimen, como elementos filosos, fluidos biológicos, elementos traza, para realizar un adecuado levantamiento y embalaje de todos esos indicios. Y por último, saber que siempre se necesitan, todo indicio, como todo indicio, necesita ir rotulado, sellado, lacrado debidamente. Fibras. ¿Qué son las fibras? Se definen como estructuras filamentosas que componen los tejidos orgánicos, vegetales, animales y minerales. Pueden existir las fibras naturales y también las fibras artificiales y sintéticas. Clasificación. Las naturales incluyen las fibras celulósicas, como lo son los vegetales, en este caso algodón, como en la imagen, o tallos, las hojas, los frutos de los árboles. Proteínicas, pieles, pelos, lanas de oveja, de alpaca. Y también fibras artificiales, como celulósicas, proteínicas, y minerales, como lo es el vidrio, en todo caso. Y sintéticas, como lo es el nylon. La razón por la que las fibras pueden ser indicios de gran importancia. Pueden proporcionar muchas piezas de información y pueden ubicar a todos, en todo caso si se encuentran diversas fibras, pueden identificar el lugar, los hechos que sucedieron en la escena del crimen y también las posibles víctimas, victimarios, en todo caso. Los pasos a seguir para el levantamiento correcto del embalaje de las fibras. Siempre se deben de tener conocimientos previos para la localización y guiarse por el sentido común. Para el levantamiento de las fibras se deben tener ciertos cuidados, no embalar en bolsas de plástico y recolectarlas con pinzas de hule o de goma y no utilizar cintas adhesivas. Es importante que las fibras sean colocadas en sobres de papel y debidamente rotuladas. En la fase preliminar se determina el origen de la fibra, si no es de origen animal, y en la fase confirmatoria se realizan diferentes pruebas, como el punto de fusión, el índice de refracción y los cortes transversales, aunque estos ya no son tan utilizados. Casos y hechos. Se pudo determinar que las fibras cuestionadas eran de poliéster y algodón y correspondían con la camiseta del ofendido, el que fue atropellado por un vehículo liviano, este escapó, luego fue encontrado y en el parabrisas se encontraron que habían pequeñas fibras comparadas y la perito carro, Tabata Karachi, se encargó de comparar las fibras y si eran de la camisa del ofendido y un cabello que sirvió como prueba. Una mujer se encontró con heridas punzocortantes y al parecer, después de haber realizado los análisis de ADN mitocondrial a estos elementos pilosos encontrados en la palma de la mano de la víctima, la perito carro, Tabata Karache, se dio cuenta que la única, la victimaria era la hija porque era la única de la familia que tenía el pelo largo y los análisis correspondían.
Esta es mi presentación y muchas gracias por toda la atención.